de Fredonia. Cada uno de ellos va a tener un espacio acá en los estudios de nuestra emisora para dar a conocer su plan de gobierno, y vamos a hablar pues con ellos. Nos van a contar un poco también de su vida personal, sus aspiraciones. La idea es que ustedes nos escuchen el candidato y tomen la mejor decisión el próximo domingo 23 de octubre, que estaremos entonces con las elecciones. El primer invitado a este foro, digámoslo así, a esta nota que queremos hacer con cada uno de los candidatos, es don Vicente Hurtado. Él es candidato a la alcaldía municipal. Don Vicente, muy buenos días y bienvenido a Cerros Estéreo. Muy buenos días para todos los televidentes, para todos mis fredonitas y para todos mis campesinos. Bueno, empecemos, don Vicente, hablando un poco sobre su vida personal, dónde nació, cuándo, la parte familiar. Hablemos un poco de eso para que la gente lo conozca. Muy bien, yo me llamo Vicente Antonio Hurtado Monsalve. Soy un campesino nacido en la vereda Hoyofrío. Cursé mis estudios primarios y secundarios aquí en el municipio de Fredonia y terminé estudios de licenciatura en educación en la Universidad de Antioquia y estuve también cursando estudios sobre administración municipal en la Universidad ESAP. Luego me dediqué a trabajar un tiempo como maestro, estuve durante 3 años, de ahí pasé a ser auditor regional de la Contraloría General de Antioquia y luego pasé a la visitaduría general, donde trabajé por espacio de 22 años. Ahí terminé ya mi periodo laboral, estoy ya pensionado con la Contraloría General de Antioquia y hace 5 años me volví a reincorporar a la vida de la labor comunitaria en mi municipio de Fredonia, contribuyendo con un granito de arena a estar pendiente y a la solución de los problemas que a cada día nos aquejan. Bueno, don Vicente, hablemos un poco la pregunta: ¿por qué quiere ser alcalde del municipio de Fredonia? Esta idea me nació después del gobierno de Jorge Mesa. Yo con Jorge Mesa tuve unas buenas relaciones y desde su principio de gobierno empecé a ayudarle en todo lo concerniente a la labor comunitaria. Tanto fue así que durante su periodo, en el 2015, él me condecoró con la medalla Honor al Mérito del mejor personaje comunitario de Fredonia. Y viendo ya tanta problema en mi municipio, tomé la decisión el año pasado de postularme para la alcaldía municipal en representación de los campesinos, precisamente porque yo venía recorriendo nuevamente las veredas y me di cuenta de la necesidad tan grande que había de que una persona del campo preparada se pusiera al frente de los campesinos para lograr llevar a la administración municipal un representante del campo con un programa de gobierno que sea basado 100% en el campo para poder buscar un verdadero desarrollo para toda Fredonia, que debe ser a través o desde las últimas líneas de distancia del campo. Si nosotros apoyamos el campo, entonces vamos a sacar un Fredonia nuevo, un Fredonia desarrollado. Esa fue mi primera motivación. Los problemas del campo, los problemas de los adultos mayores, los problemas de los discapacitados y los problemas que sufre la mayoría de mis veredas, como es una pobreza absoluta y la carencia total de la inversión social en el campo, en seguridad social, en vivienda, etcétera. Bueno, Vicente, entonces entremos precisamente con lo que usted habla. Empecemos a hablar sobre su plan de gobierno, sobre las líneas estratégicas que usted tiene y que quiere mostrarle pues a la gente cómo funcionarían. Mi plan de gobierno está basado primero en organizar la parte administrativa de la alcaldía municipal, porque no funciona el área administrativa. Segundo, hacer un saneamiento fiscal en la tesorería municipal,
porque tenemos una situación demasiado grave fiscal en nuestro municipio. Por lo tanto, tenemos que proceder a hacer primero un estudio contable y luego hacer un saneamiento fiscal, porque tenemos una administración sin gerencia y es muy lógico, una empresa sin gerencia no es empresa. En este momento tenemos una administración municipal que no es administración municipal, simplemente se llevan algunos parámetros de desarrollo, pero estas dos áreas deben de trabajar independientemente, porque el área de educación es un área muy amplia donde se tienen que trabajar muchos parámetros, y el área de salud también es un área donde se deben de trabajar unos parámetros muy importantes que son del sistema de salud. Entonces considero que la prioridad es hacer una división de estos dos cargos, que sea un secretario de educación y a la vez que el secretario de educación sea una persona profesional, con experiencia y que sea un gestor de proyectos, que sea una persona comunitaria para que tenga un buen entendimiento con todos los educadores, para que sea una persona que al conocer de presupuesto también insistentemente reclame ante la administración que su presupuesto sea única y exclusivamente dedicado a educación. Mire, por ejemplo, cómo tenemos la situación en todas nuestras escuelas rurales. Yo el año pasado estuve postulado también para la alcaldía y tanto el año pasado como pues ya me he repasado las escuelas y todas las veredas más de 3 veces. Y encuentro que prácticamente el 95% de todas las escuelas están en situaciones precarias, las instalaciones locativas supremamente deterioradas, las condiciones sanitarias malas, las condiciones de las cocinas para los restaurantes escolares malas, las placas polideportivas malas, la seguridad que debe de ser una prioridad también para que nuestras escuelas estén bien cuidadas, mala, los desmayados están malos. La dotación para restaurantes escolares pésima. O sea, de que yo encuentro en todas mis escuelas, encuentro un abandono del Estado, un abandono de la administración. Estos alcaldes anteriores se dedicaron a pensar en otros proyectos y hacer otras inversiones sociales y dejaron a un lado la educación. No sé bajo qué parámetros, porque es que la educación es la base fundamental del desarrollo de un pueblo. Con la educación es que el municipio y todas las regiones empiezan a salir adelante. Es la prioridad, la educación. Y los alcaldes, descaradamente, los recursos educativos los han trasladado para otros rubros. Y por eso tenemos siempre la queja de los maestros. No tenemos nada, no tenemos un kit deportivo para darle la clase de educación física a los niños. Tenemos los restaurantes malos, tenemos el sistema de luz malo. Mire, por ejemplo, en el área de tecnología. ¿Cómo es posible que en las escuelas urbanas y en los colegios urbanos llegue la tecnología y el internet, y en las veredas, en las escuelas rurales, estemos totalmente descuidados en ese tema de la última tecnología y del internet? Terminan nuestros niños en el campo y vienen en desventaja con respecto a los estudiantes de la zona urbana, entonces ya eso causa algunos traumas. Entonces necesitamos primero un alcalde que conozca educación. Yo vengo de haber estudiado licenciatura en educación y de haber sido docente durante 3 años, y soy una persona que quiero demasiado a todos los profesores porque sé cuál es esa misión. Entonces necesitamos un alcalde que le ponga cuidado a la educación, que le guste la educación, y un secretario de educación que sea un coequipero del alcalde, que sea gestor de proyectos, que sea un verdadero líder comunitario, que sea una persona humilde, buena, con experiencia y honrado, para que saquemos la educación de nuestro municipio adelante, sin contar los otros temas que son preocupantes, pero que no sé por qué los alcaldes, inclusive los demás candidatos, lo han olvidado, como es el problema que tenemos ahora de drogadicción.
Ese es un problema que se debe tratar a nivel educativo y a nivel de salud, y lo estamos olvidando, lo estamos descuidando. Entonces yo alerto a Fredonia, hicimos un análisis y tenemos unos datos concretos que en nuestra población ya hay más de 1.800 drogadictos que se están metiendo en este momento en el campo de las drogas. Entonces tenemos que buscar políticas para combatir este flagelo. Esto es un flagelo que no se combate con balas, se combate con educación, se combate generando políticas de empleo, se combate haciendo conferencias de convivencia, y por eso yo desde aquí estoy invitando a las entidades públicas para que miremos qué es lo que vamos a hacer, cómo es que vamos a trabajar por Fredonia y cómo es que vamos a sacar la educación adelante y todos los programas de inversión social. Desde aquí entonces invito a toda la comunidad para que reflexionen y pensemos en este tema de la educación, que es un tema de los principales que tenemos que tener en cuenta en la próxima administración municipal. Una de las inquietudes de la gente, de los problemas que hay, es que los jóvenes terminan su grado 11 y de pronto tienen la oportunidad, tienen las ganas de estudiar, pero no lo pueden hacer porque les queda difícil el desplazamiento a Medellín, la manutención allá. Se ha hablado entonces de traer educación superior a nuestro municipio. ¿Cómo manejaría usted? ¿Cuáles son sus propuestas en cuanto a esto? Sí, yo en mi programa de gobierno tengo una propuesta. Esa propuesta es la siguiente. Me voy a empeñar en traer 2 universidades como mínimo. Una que va a ser el SENA y la otra va a ser la Universidad de Antioquia. Por 2 parámetros. El primero, porque como mi programa de gobierno es un programa que lo llamo yo revolución agraria en el campo, entonces yo necesito el SENA para que me prepare los jóvenes con carreras técnicas y medias, como son los prácticos agropecuarios, prácticos agrícolas, etc. Y la Universidad de Antioquia para que los jóvenes que no quieran acogerse a estos programas de carreras medias o técnicas, pues entonces lo hagan a nivel profesional a través de la Universidad de Antioquia. Esto es un tema muy importante debido a que nuestros jóvenes y sobre todo nuestros campesinos están terminando su bachillerato y no encuentran nada que hacer. No hay generación de empleo, no hay otras políticas educativas y de por sí pues los campesinos se ganan un salario y escasamente viven con él. Por eso nuestros campesinos terminan y se van para las ciudades donde van a parar es en combos delincuenciales, en grupos al margen de la ley, en grupos de drogadicción. Entonces se nos está perdiendo nuestra juventud. Por eso mi empeño en educación es 100%. Vamos a buscar unas políticas de generación de empleo para que nuestros jóvenes estén en qué ocuparse. Y vamos a traer las universidades a Fredonia para que la gente más humilde, la gente de más escasos recursos, tengan donde estudiar y a la vez, a través de la administración, buscar políticas para darles a todos estos jóvenes unos estímulos educativos, unas becas educativas, para que ellos tengan cómo subsidiarse. Hay que apoyar, hay que buscar un método de transporte que sea ejecutivo, porque mire el problema que tenemos ahora. El año pasado se hicieron unos contratos para transporte, este es el momento que todavía se deben esos contratos. Ahora bien, lo más importante que yo veo en este caso es la de buscar unas políticas de generación de empleo para todos nuestros jóvenes. Y esa política de generación de empleo yo la voy a lograr empezando por toda la generación de empleo que vamos a lograr en el campo cuando yo haga esta verdadera revolución agrícola, agropecuaria y pecuaria, porque vamos a colocar todas nuestras fincas, todas nuestras pequeñas parcelas en unas verdaderas industrias agropecuarias, y allí es donde vamos ya a empezar a mostrarle
a todos nuestros jóvenes unas oportunidades de empleo para que se conviertan prácticamente en los administradores de las fincas de sus papás o de sus familiares. Entonces es muy importante este tema educativo y es muy importante el traer las universidades para que vengan a Fredonia y buscar unas becas ya a nivel de estudios superiores para que aquellos jóvenes de escasos recursos que se vayan para Medellín o para otras ciudades a estudiar, la administración los pueda subsidiar. Bueno, es muy importante, don Vicente, algo que usted dice, y es acerca de que los jóvenes se queden en nuestro municipio. De pronto hay una forma de pensar, digámoslo así, que es errónea, es que los jóvenes dicen, no, es que yo para progresar me tengo que ir a una ciudad, y eso no siempre debe ser así. Se pueden ir a una universidad o se pueden venir al pueblo a estudiar, pero lo que estudien lo pueden ir a aplicar a sus veredas, a las fincas pues, de sus familiares, y de esta manera pues generar unos recursos y tener una calidad de vida muy buena. Sí, es que sinceramente la causa principal por la que nuestros jóvenes se nos van y perdemos nuestros jóvenes es por falta de una administración que piense en la educación y que piense en nuestra juventud y que piense en un verdadero desarrollo social. Vea, por ejemplo, algo que la misma gente lo puede captar. En estos últimos años se ha hecho inversión social en la zona urbana, pero en el campo no se ha hecho ninguna inversión social, partiendo desde el campo de la educación, porque las escuelas han estado totalmente descuidadas. La semana pasada tuvimos un debate en la Casa de la Cultura con todos los educadores y los rectores, jefes de núcleo, y prácticamente yo escuchaba y no me cabía en la cabeza pues la realidad, debido a que se daban a conocer muchos engranajes políticos y educativos que no eran reales, porque se hablaba de una ejecución presupuestal educativo, pero yo no veo la inversión en el campo, yo no veo la inversión en las escuelas. Y si alguien habla de que le metieron la mano a una escuela, pues es un entre 100. Entonces, la educación es un tema que tiene que ser por parejo, Ahora, los causantes de que todos nuestros jóvenes se nos vayan son los alcaldes municipales, porque los alcaldes tienen que buscar políticas para combatir la pobreza absoluta, para combatir el desempleo, para hacer un mejor sistema de salud, para hacer un verdadero desarrollo que atraiga a nuestros jóvenes y a nuestros campesinos a buscar una lucha, un progreso que redunde en beneficio de todo Fredonia. Entonces somos los alcaldes los que tenemos que buscar estas políticas para que nuestros jóvenes no se nos vayan, estimulándolos con una buena educación, trayendo a las universidades a Fredonia, buscando políticas para la generación de empleo, con igualdad de oportunidades. Entonces a nosotros nos cae esa responsabilidad de que volvamos a tener un Fredonia más desarrollado, que nuestros jóvenes se nos queden aquí y que volvamos a ser un municipio bien poblado, porque miremos que las últimas encuestas de habitantes, en vez de aumentar, van mermando las estadísticas, y nosotros tenemos que buscar una estabilidad y subir, no bajar. Es así como, por ejemplo, el problema de nuestro presupuesto municipal. Nosotros estamos yendo siempre hacia abajo, ya caímos al abismo. Entonces no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que buscar unos parámetros y empezar a subir, no bajar, conservarlos y subir, pero no dejarlos bajar. Entonces depende esto prácticamente de una buena administración municipal. Bueno, vamos a cambiar entonces de línea estratégica, digamos pues que son muchos los temas en educación que se pueden hablar, pero de pronto el tiempo es limitado en radio y se va muy rápido y tenemos líneas. Hablemos de salud. Don Vicente, hay que mirar que de todas maneras hablar de salud es hablar de un problema que no solamente es de acá de Fredonia, sino que es un problema pues que se presenta a nivel nacional. En estos días leía yo en internet sobre las limitaciones que tiene ahora el municipio de Amagá, el hospital del municipio de Amagá, que solamente está teniendo pues urgencias
por el déficit pues económico. Y hablaba yo con un funcionario de acá del hospital y me decía, si no nos ponemos las pilas, en Fredonia va a pasar lo mismo. ¿Cuál es su propuesta de salud en general para el municipio de Fredonia? Y específicamente hablando, ¿cuál es la propuesta que usted tiene para que el Hospital Santa Lucía de Fredonia sea económicamente viable? Bueno, vea, lo primero que tenemos que buscar, y todo Fredonia lo sabe, la última administración del hospital fue totalmente mala. Inclusive hay una cantidad de investigaciones que están en curso en la Procuraduría y en la Fiscalía. Segundo, todo Fredonia sabe que tenemos un hospital partiendo inclusive de la entrada al hospital, que eso no es una entrada, eso es un camino de herradura. Tercero, tenemos unas instalaciones locativas que no son suficientes para nuestro sistema de salud para atender toda nuestra gente de la zona urbana y nuestra gente de la zona rural. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, mediante proyectos, buscar que el gobierno departamental o nacional o una ONG nos consigamos la ampliación de nuestro hospital para que tengamos más consultorios, para que tengamos más cupos de hospitalización. Tenemos que traer laboratorios a Fredonia. Miremos que todas las personas que van al hospital, los médicos los atienden, inmediatamente les dan una cantidad de exámenes para que se los vayan a hacer a Caldas o a Medellín. Nuestros campesinos no pueden con esa carga. Entonces mi propuesta es hacer una ampliación en el hospital, tener un hospital bonito, un hospital con una buena dotación, con salas quirúrgicas, con todo lo que son los aparatos para radiografías, para exámenes de sangre, que nuestros campesinos vayan y allá se les atienda su consulta médica y allá mismo se hagan sus exámenes. Y fuera de eso, como yo soy campesino y como yo pienso en mi campo y por eso yo me lancé a la alcaldía 100% motivado por el campo y para llevar un alivio en el campo, si yo llego a la alcaldía, mi meta es fortalecer el hospital y enseguida tener un médico rural que sea exclusivamente para que me atienda a mis campesinos. Hay unos centros de salud que en años anteriores estuvieron funcionando y esos centros de salud fueron convertidos, están en unas casas cerradas, en otras están funcionando unos comandos de policía y en otras guarderías o en fin. Entonces yo voy a abrir esos centros de salud nuevamente y que en cada centro de salud haya mínimo un enfermero, con el fin de que el enfermero me atienda a los campesinos e inmediatamente, de acuerdo a la gravedad, se llame al médico rural que va a estar aquí en la zona urbana y se me desplace a esa vereda a atenderme a ese campesino. Porque mire el problema que tienen los campesinos. Se enferma una persona a las 2 o 3 de la mañana y el problema es para conseguir el carro para traerlo a Fredonia. Si se consigue el carro, vale una plata. Enseguida esperar que lo atiendan en el hospital, luego llevarlo a Medellín a unos exámenes, luego volverlo a traer, llevarlo a la vereda. Entonces es un vía crucis. ¿Qué es lo que quiero yo? Que mis campesinos estén en iguales de condiciones a las de la zona urbana. Entonces que así mismo, como en la zona urbana hay unos médicos para atender los de aquí, entonces también tengamos un médico, siquiera mínimo uno, para que me atienda a los campesinos, que estemos en igualdad de condiciones. Eso es lo que pretendo hacer yo, volver a abrir esos centros de salud en los corregimientos y las veredas, ampliar el hospital, ampliar la cobertura y sobre todo hay un tema muy delicado que es el tema del SISBEN. Fredonia sabe, y yo me he enterado porque yo hice un análisis debido a los comentarios de la gente. Y ese análisis es el siguiente: ¿cómo es posible que el SISBEN esté mal repartido debido a las malas actuaciones de los alcaldes anteriores? Vea, por ejemplo, las tablas del SISBEN están así en mi municipio. Los mejores niveles del SISBEN
están para la clase media y los ricos. Y en cambio, los pobres y los campesinos tenemos los niveles del SISBEN más malos. Pero como si fuera poco, ni siquiera alcanza la cobertura de los pobres y los campesinos, sino que tenemos un 30% de mis campesinos sin seguridad social, cuando la gente pudiente tiene los mejores niveles de SISBEN. Entonces tenemos que ser a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Tenemos que empezar primero por la gente más necesitada, por los campesinos y por los pobres, y lo que sobre, entonces se le va a repartir a los de la clase media o a los ricos. Por ejemplo, mire usted cómo es el caso de que cuando se van a reclamar esas ayudas humanitarias, yo me he puesto a mirar y me lleno de tristeza. ¿Por qué? Porque veo gente acomodada, inclusive hasta ricos, que cogen la fila para entrar al banco a cobrar un cheque de ayuda humanitaria. Y veo una cantidad de gente pobre, gente humilde, campesinos, que son como prácticamente mirando con esa impotencia. ¿Por qué yo no? Si soy más pobre. Entonces para los pobres no hay y para los otros sí. ¿Por qué? Por la mala metodología que hacen nuestros administradores anteriores. Es que la política es la que tiene esto llevado, el sistema politiquero. Entonces todo es señalado con política y a dedo, así no. Tenemos que llegar a hacer una administración justa y equitativa. Por eso, si yo llego a la alcaldía, todo Fredonia lo sabe, soy una persona técnica, soy apolítico, no estoy de acuerdo con ningún grupo político, por eso en mi campaña nunca he dicho, no he mentado un partido absolutamente para nada, porque si no traemos a Fredonia un alcalde técnico, un alcalde que no sea político, sino que venga aquí a mirar cuáles son los problemas y a ver qué soluciones se le van a dar y hacer de Fredonia un verdadero municipio desarrollado, entonces no hacemos nada. La política es la culpable de que tengamos todos estos fracasos y todos estos problemas. Entonces Fredonia lo alertó sobre esa situación, saben cómo está la situación del municipio, saben cómo está la parte financiera, saben cómo está el campo. Entonces, por favor, póngase la mano en el corazón en esta campaña, elijan un candidato que sea capacitado, que sea una persona humilde, seria, que siquiera venga y nos saque en estos 3 años y 2 meses que quedan, que nos saquen de todos estos problemas. Y ya después de que a lo menos salvemos la situación, salvemos la administración, la tesorería y el pueblo, y empecemos siquiera con la motivación del campo, que venga otro político. Pero por ahora la situación está muy delicada. Un político no es capaz de arreglar esta situación como está. Bueno, y seguimos en esta conversación hablando con don Vicente Hurtado. Él es candidato a la alcaldía municipal de Fredonia. Él está pues con nosotros a esta hora, está compartiendo con todos los oyentes, con toda la gente que a esta hora nos escucha del municipio de Fredonia sobre su plan de gobierno. Bueno, don Vicente, hay otra cosa también que es muy importante y es hablar sobre la cultura, que es muy importante también motivar esto, porque esto es paz, es progreso. ¿Qué haría usted por la cultura en el municipio de Fredonia? Bien, con cultura y deporte. Cultura viene unida con recreación, cultura y deporte. Yo considero de que la cultura, la recreación y el deporte son pilares fundamentales en el desarrollo educativo y en el desarrollo de la pujanza de un pueblo. Yo te voy a contar, por ejemplo, algo de mi niñez, de mi juventud. Yo tuve el honor entre el año 1975 y el año de más o menos hasta el 84, durante todo mi periodo que estudié en el F. Gómez, yo fui el mejor atleta de Fredonia y competía con varios municipios de aquí del suroeste y de otras partes y siempre le daba esos honores a Fredonia. De aquí de Fredonia salí yo becado para la Universidad de Antioquia precisamente por ser un buen deportista y allá me convertí en un atleta de la selección de atletismo de la Universidad de Antioquia y también fui de la selección Antioquia de atletismo de
del departamento de Antioquia. Me tocó estar a nivel nacional representando a Antioquia y representando a Fredonia. Entonces, aquí, en los anteriores alcaldes han tenido muy descuidado todo lo que es la cultura y el deporte. Considero de que la tarea de la cultura es empezarla desde afuera, desde el campo. Necesitamos trabajar con todos los presidentes de Acción Comunal para que los presidentes de Acción Comunal sean los voceros de la cultura y de lo que necesitan sus veredas. Y buscar un apoyo financiero para que todas nuestras veredas tengan el acceso a participar dentro de esa cultura. Mire, por ejemplo, lo de la banda de guerra. Cuando yo estudiaba, nosotros teníamos una banda de guerra muy buena, teníamos un conjunto musical muy bueno, ya todos esos valores se han perdido. Entonces nosotros necesitamos estimular la cultura al 100%, el deporte al 100%. Yo considero de que el deporte inclusive hay que organizarlo. Aquí se debe hacer la creación de la Junta Municipal de Deportes para poder buscar proyectos y ayudas. Se debe de dividir esas, después de que tengamos la Junta Municipal de Deportes, debemos de establecer todos los deportes que sean por clubes, el club de atletismo, el club de fútbol, el club de voleibol, el club de baloncesto, para que realmente funcione y tener unos buenos monitores, unos buenos profesores de educación física y unos buenos monitores de deportes. Y lo mismo en cultura, necesitamos tener músicos, ¿no? Necesitamos tener orientadores teatrales, volver a recuperar nuestra cultura, tener recreacionistas, inclusive mire por ejemplo el tema de el tema de los adultos mayores. A los adultos mayores se les debe tener un recreacionista para que de acuerdo con sus ingresos que tienen ya estipulados por ley y por estampillas, pues se les dé unos kits deportivos y se les dé una preparación recreativa con unos profesores, ojalá sean licenciados en educación física y deportes. Mas sin embargo, eso no se ve aquí en Fredonia. Y si hay profesores o directores de adultos mayores que tengan esa voluntad, pues no son apoyados económicamente por la administración. Entonces aquí ha faltado la buena voluntad de una administración para que funcione la cultura. Ha faltado un buen apoyo administrativo para que el deporte sea verdaderamente desarrollado. Y se lo digo porque tengo experiencia propia. En el gobierno de Jorge Mesa, yo fui uno de los que más contribuí para que todas las veredas del municipio de Fredonia tuvieran sus uniformes. Yo continuamente repartía los balones y inclusive en el 2015 hicimos el lanzamiento de la Copa Fredonia. Me correspondió dar la premiación, dar los uniformes. Todo esto simplemente porque soy un deportista y me gusta el deporte y porque quiero mi pueblo. Y así mismo lo seguí haciendo. Yo, inclusive este año, después de que terminé la campaña el año pasado, Nacho me llamó, me dijo, hombre, RH, necesito que me ayude. Usted es un fiscal de la Contraloría. Averigüé y usted fue uno de los mejores visitadores. Necesito que me ayude en la parte fiscal y administrativa para hacer una verdadera reforma administrativa y fiscal. Y necesito que me apoye con los actos sociales, culturales y deportivos. Yo le dije, listo, Nacho, no hay ningún problema. Yo empecé trabajando con Nacho desde enero. Y en enero yo le financié el lanzamiento de la Copa Fredonia, porque el municipio no tenía plata. Habíamos recibido un municipio totalmente sin datos inciertos. Daban unos datos en el papel y yendo a la realidad no había plata ni en caja ni en bancos. Entonces yo empecé ayudándole a él en todo lo que tenía que ver con la cultura, la recreación y deporte. Hicimos el lanzamiento de la Copa Fredonia. En febrero lo apoyé para los Juegos Comunales. Ya en junio, que se vino la fiesta del campesino y que esa se había programado en el plan de gobierno y no había plata tampoco. Y yo no soy un hombre rico, pero sí soy una persona pues que quiero mi pueblo y cuando me toca coger la tutuma la cojo. Y yo recogí unos fonditos y puse también unos de parte mía y yo le dije, Nacho, hagamos la fiesta del campesino, que yo le financié esa fiestecita del campesino. Y yo me le aparecí aquí ese día con los refrigerios,
una neverita, la estufa, varios regalitos, y eso fue algo novedoso porque los alcaldes anteriores habían olvidado esa fecha de volver a revivir esa felicitación y esa conmemoración de los campesinos, que son los que trabajan noche y día, que son los que traen los productos para que aquí los fines de semana toda la gente vayan por ellos para poder hacer sus comidas en la semana. Se rescataron esos valores ya, los campesinos se sintieron motivados. Para mí eso fue muy grande, es una alegría muy grande para mí, lo mismo que fue para Nacho. Entonces, mire, ¿qué necesitamos? Necesitamos es un alcalde, en la misma forma que lo hizo Nacho, que me pareció bien, que me llamó a mí porque sabía que yo era el que venía metiéndole el pecho al deporte, me llamó, y no solamente para eso, sino para que le ayudara también en la asesoría sobre la situación fiscal y administrativa del municipio. Pues así deberían de ser todos los alcaldes, rodearse del talento humano. Es que, mire, Fredonia, nosotros aquí tenemos calidades humanas, tenemos talento humano, nosotros tenemos profesionales de todas las ramas. ¿Qué necesita un alcalde? Un alcalde necesita ser gestor, ser direccionista. Si un alcalde es gestor y es direccionista y está pendiente de todos los temas, ese alcalde es capaz de sacar a Fredonia adelante. Porque es que no es sino llamar a la gente del talento humano y todos nos apoyamos, todos nos ayudamos. Lo que pasa es que la mayoría de los alcaldes llegan, se sientan, estiran corbata y se enfrascan en unos temas y descuidan todos los demás. Y en una administración tiene que ser uno muy metódico, por eso se dice que tiene que ser un alcalde direccionista y un alcalde gestor. El alcalde debe estar consiguiendo finanzas y plata para los programas de desarrollo y de inversión social. Y lo que llama yo la direccionista es tener un buen equipo de trabajo, que sea un coequipero del alcalde, que el alcalde, mientras que está gestionando un proyecto y unos recursos para el municipio, para unas obras, los empleados que quedan ahí, Secretaría de Gobierno, Jefe de Planeación, cualquier Secretaría de Salud, etcétera, ellos están haciendo un trabajo a conciencia, están recibiendo los problemas y están solucionando los problemas, porque es que sucede lo contrario. Aquí, por ejemplo, ¿qué sucede? Los últimos alcaldes se han dedicado a tener una planta administrativa por cumplimiento político, por darle gusto a los políticos. Entonces nombran en los cargos unas personas que no son ni idóneas ni son capacitadas para el cargo que tienen, ni siquiera el perfil. Entonces, ¿cómo es posible que usted, por ejemplo, en una Secretaría de Gobierno va a nombrar un licenciado en educación o un psicólogo que no cumple con su perfil? Porque, mire, por ejemplo, si vamos a ver, Secretaría de Gobierno, ¿qué es lo que maneja? Hombre, Secretaría de Manejo de Gobierno necesita un abogado mínimo, ¿cierto? O un administrador público. Y que sea una persona que sea capaz, primero que tenga experiencia, que sea profesional y que esté capacitado para recibir todos los problemas que le incumben con su cargo y que lo solucionen, y que al día siguiente o por la noche o a los 8 días le rinde decimos bien al alcalde, se presentaron estos problemas, los recibí así y los solucioné así. Es decir, me recibe los problemas y me los soluciona, pero mire que aquí, por ejemplo, se ha cometido esos errores, por eso las administraciones no han funcionado, porque han colocado en los cargos a gentes que no tienen ni la profesión, ni tienen el perfil, ni tienen la experiencia. Y como si fuera poco, alcaldes que llevan a unos cargos delicados, a unos personajes que enseguida se convierten en ser chupasangres del presupuesto municipal y empiezan a enredar la contratación pública y empiezan a enredar el alcalde y empiezan a hacer cosas mal hechas. Entonces, a lo último, empieza prácticamente eso a ser como una cocina de malhechores, de gentes que no están pensando sino en qué plata tenemos, qué contratos vamos a hacer y cómo nos vamos a robar la mitad de esa plata o más de la mitad de esa plata. Entonces van a que la primer semana yo mi pueblo Fredonia, la primer semana yo me pongo al frente de una comisión y voy a investigar a fondo qué fue lo que pasó en las anteriores administraciones, cuál fue el manejo que se le dio a los dineros públicos, cómo los gastaron, si no los gastaron bien, si los desviaron o si se los robaron, van a tener que pagar,
porque es que eso es un patrimonio público que es de todos nosotros, nuestros fredonitas, y no es justo que nosotros paguemos unos impuestos para que enseguida unos chupasangres se lo roben y no lo metan en la inversión social. Es que la ley es muy clara. De cada 100 pesos que entren al municipio, 20 pesos se tienen que invertir en la parte social, en inversión social. Pero aquí fue lo contrario. Aquí de 100 pesos que entraban, antes aparecen, según el cronómetro que tengo yo de cifras, se gastaban 900 pesos. O sea que en vez de, y no había nada para inversión, o sea que se iba toda. Que a lo menos hubieran ido 20 pesos o 30 pesos para la inversión social, pero no, aquí no se hizo inversión social. Es que la inversión social aquí no se hizo, vea. Aquí se hicieron unas obras en la zona urbana, porque se hicieron debido a unas regalías que vinieron ofrecidas por el gobernador de Antioquia, como ve por ejemplo lo del parque. Cuando se hizo lo del parque, el gobernador llamó al alcalde: hombre, hay un dinero para inversión social, y el alcalde le dijo: no, yo lo que necesito es renovar el parque, cambiar el parque. Y así se hizo, entonces se renovó el parque. Y mire la situación del parque. Este es el momento que el parque no lo han recibido oficialmente. No se han firmado las actas de entrega, porque en el parque hay un descalabro. Segundo, mire por ejemplo ese coliseo que se hizo al lado del cementerio. Cuando tiraron esa plata también consultaron. Hay una plata para inversión social. Y el gobierno dijo: no, necesito hacer un coliseo. Hacer un coliseo. En el F. Gómez hay un coliseo, hicieron un coliseo al lado del cementerio. Yo no sé si es para que los muertos vayan a jugar allá, porque es que aquí hay mucho donde hacer otros coliseos. Hay corregimientos, por ejemplo el barrio Sarabanda, un barrio bien ubicado, donde se hubiera podido hacer un coliseo. La semana pasada estuve por allá, yo he ido varias veces, y lo primero que me han dicho: don Vicente, por Dios, si es alcalde, háganos aquí siquiera una canchita, para que los niños tengan donde jugar. Aquí no hay nada. Entonces le metieron la mano a un barrio allá. En campaña el año pasado fueron a calentarlos, a decirles que iban a hacer muchas cosas, y no cumplieron tampoco nada. Y adoquinaron allá unas callecitas, quitaron los adoquines del frente del hospital y los metieron en Sarabanda. Imagínense pues cómo es la cosa. Aquí se ha trabajado es al revés. Yo no sé, aquí hay una cantidad de problemas que, queriendo Dios, se tiene que solucionar. Y si yo soy alcalde, lo único que le digo a mi pueblo es que confíen en mí, que yo fui uno de los mejores visitadores del departamento de Antioquia, y yo personalmente voy con una comisión de visitadores a hacer unos controles perceptivos y una investigación contable y fiscal y administrativa, a ver qué pasó con esos recursos. Y si esos recursos se manejaron mal, mi pueblo lo va a saber, porque me voy a empeñar en los primeros días a hacer esa investigación. Es más, si yo soy alcalde, voy a coger con un boletín corrector a empezar a administrar, y de ahí para atrás voy a investigar qué fue lo que pasó. Y eso lo tiene que saber todo el municipio de Fredonia, por qué ese descalabro y cuáles son los problemas. Todo Fredonia ya conoce cuáles son los problemas, y esa va a ser mi meta prioritaria para poder organizar bien un municipio en la parte fiscal, en la parte administrativa, y poder hacer un verdadero programa de desarrollo social, no solamente para el campo como lo tengo estipulado con esa revolución agraria, sino también para la zona urbana. Es que un alcalde tiene que trabajar con todo el pueblo, pero seamos equitativos. Yo no tengo necesidad de quitarle a la zona urbana para hacerlo al campo, ni tengo necesidad de quitarle al campo para darle al pueblo. Simplemente hacer las cosas bien hechas. Aplique el presupuesto, para eso viene un presupuesto, y se hace la inversión del presupuesto que venga para la zona urbana, se invierte en la zona urbana, y lo que venga para la zona rural, se viene para la zona rural. Ahora, es que en Fredonia no hay presupuesto para trabajar. Es que lo que nos entra por concepto de impuestos es muy poquito. Eso no alcanza ni siquiera para cubrir media nómina. Aquí el alcalde que llegue tiene que ser un verdadero gestor.
hacer proyectos diario. Yo voy a sacar proyectos, pero conjuntos. Por ejemplo, con las acciones comunales, voy a llamar a todos los presidentes de acción comunal y los voy a poner a trabajar con un gestor de proyectos que los vaya orientando y les voy a enseñar cómo es que hacen proyectos. Y les voy a enseñar cómo es que hacen todos los trámites. O sea que a la vez voy a mover 40 proyectos. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde, coger los presidentes de acción comunal, enseñarles, coger los tesoreros de juntas de acción comunal y enseñarles cómo es que van a manejar los libros, cómo es que van a defender sus presupuestos, cómo es que van a trabajar por su vereda. No hacer lo que hacen en la actualidad. Es muy triste, porque los alcaldes se empeñan en fortalecer únicamente la amistad con los presidentes de acción comunal para cuando se llega a una campaña, entonces comprarlo para que le ponga esos votos para determinado candidato. No, conmigo la cosa va a ser diferente. Si yo llego a la alcaldía, voy a coger todos los presidentes de acción comunal y las juntas, y yo personalmente le voy a dar los cursos a ellos. Cómo es que deben de trabajar, a los tesoreros cómo es que deben de llevar la parte fiscal, cómo es que deben de manejar los libros, cómo es que deben de hacer los controles perceptivos de la inversión que van haciendo los alcaldes en cada vereda. Además, yo no voy a tocar 5 centavos, ni voy a hacer una sola obra en una vereda sin el consentimiento de todos los miembros de la comunidad y sobre todo con la firma de los miembros de cada junta de acción comunal. Es que así es que tiene que traer un alcalde de la mano con los presidentes de las juntas. Y los presidentes de las juntas tienen que estar de la mano con los rectores de los colegios y los profesores, porque es que los jefes de la comunidad de cada vereda son los presidentes, las juntas y con ellos los profesores o los rectores que hay en esa vereda. Eso es lo importante. Entonces, ve ahí la redundancia que yo hago sobre la importancia de tener un verdadero alcalde gestor, que haga proyectos para que trabaje y para que haga inversión social en la zona urbana y en la zona rural. Y igualmente que los colaboradores, los secretarios, también sean gestores. Por ejemplo, secretario de salud, que yo consiga, tiene que ser una persona profesional, con experiencia y que sepa hacer proyectos, porque a mí no me va a servir, porque yo necesito es que llegue a hacer proyectos para salud. En educación, necesito un secretario que sea mínimo licenciado en educación, que tenga experiencia y que sea gestor. ¿Para qué? Para que él me haga gestión de proyectos para la parte educativa. Y así en todas las áreas. En todas las áreas tenemos que tener gente que trabaje. Mientras que yo hago unos proyectos, el de educación me hace otros proyectos, los presidentes de la Junta de Acción me hacen otros proyectos, el de salud me hace otros proyectos, y vamos a trabajar y vamos a ver las cosas. Pero es que eso de sacar un proyectico cada 6 o 7 meses, una sola golondrina no hace verano. Tenemos que trabajar a pura marcha, a puro vapor, y eso es lo que voy a hacer yo aquí. Vapor con todo Fredonia. Y mire qué tan bonito. Como yo vengo con esa cantaleta de la Revolución Agraria Agropecuaria y voy a sembrar en todas las veredas es café, plátano, yuca, racacha, frijol, y le voy a dar a los campesinos las semillas, y les voy a dar los abonos, y les voy a dar la asistencia técnica, y voy a hacer la creación de uno mata, con unos buenos funcionarios que se encarguen de hacer lo que es, ir al campo y asesorar a los campesinos en campos productivos, en los problemas que tiene el campo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a la vez, para fortalecer a los campesinos y para que los campesinos tengan esa confianza, vamos a hacer un centro de acopio aquí en Fredonia para ayudarles a hacer ese mercadeo a los campesinos con el centro de acopio, y el centro de acopio ponerlo en línea con el Central Mayorista de Medellín para que productos que lleguen al centro de acopio ese mismo día se despachan para Medellín y se les paga el mismo precio que amanezcan los productos ese día. Entonces, necesitamos es afianzar eso, necesitamos darle confianza y ideas creativas a los campesinos. Yo pienso ponerme a trabajar con todos, y lo bonito que les decía ahora es lo de que en este momento yo ya tengo 10 personas, entre agrónomos, prácticos agrarios, prácticos agrícolas, veterinarios o tenistas, que me han dicho: RH, si usted es alcalde, lo vamos a apoyar con ese programa del campo, le vamos a traer de gratis. Ya tengo unos profesionales que se van a arrimar
van a trabajar conmigo unos días a la semana y me van a ayudar en ese proyecto del campo. Y es un proyecto que le conviene a Fredonia, porque si no fortalecemos el campo, entonces no podemos sacar a Fredonia desarrollado, porque estamos trabajando al revés. Aquí todo se hace en la zona urbana y se olvida el campo. Y yo le he dicho a la zona urbana, no se me pongan celosos, yo no voy a dar la zona urbana abandonada. Lo que voy a buscar es un desarrollo en el campo para que haya riqueza, y esa riqueza va a venir aquí a la zona urbana. Aquí es donde la vamos a sentir. La plata que se produzca en el campo va a llegar a la zona urbana, entonces vamos a tener un Fredonia diferente, un Fredonia mejor. Bueno, vamos a hablar ahora sobre, digámoslo así, pues el tema más delicado de esta administración municipal, y es la situación financiera. Hace 15 días, pues, el alcalde encargado del municipio de Fredonia, el doctor Carlos Mario Londoño Espinosa, dio a conocer un informe donde hablaba, pues, de todas las demandas, los problemas económicos que tiene nuestro municipio. Yo creo que ya pues todos somos conscientes de varias demandas que ya han fallado en contra del municipio, y que hay que pagarlas. O sea como sea, hay que pagarlas. Si usted es alcalde, don Vicente, ¿cómo entraría a conciliar, cómo entraría a hacer esos pagos, y teniendo en cuenta que ningún banco, ni el IDEA, ni nada le presta plata a un municipio para pagar este tipo de demandas? Bueno, es una situación muy delicada. El señor alcalde nos rindió un informe a los candidatos y a toda la comunidad en general sobre la situación financiera del municipio. Bueno, es muy preocupante porque esta situación financiera se debe a las malas actuaciones y a los errores administrativos de las alcaldías anteriores. O sea que todos han contribuido en algo para ese desenfoque. Entonces son cosas que se vienen desde atrás y se van acumulando. La situación es supremamente grave. Entonces vea, Fredonia debe conocer lo siguiente. Primero, ya nuestro municipio fue categorizado por la Contraloría General de Antioquia en semáforo negro, de acuerdo a la ley 617. La ley, ya pasamos por encima de la ley 617. No nos han sancionado en este momento porque estamos muy de buenas, pero nosotros ya no tenemos escapatoria. Nosotros tenemos que acogernos ya a la ley 550. Debido a que se violaron todos los parámetros fiscales, ya pasamos por la 617. Lo único que nos queda es acogernos a la ley 550. ¿Qué es la ley 550? Resumidamente, es un salvamento para que no nos vamos de corregimiento. Pero es que la ley 550 no es mala. Simplemente quiere decir que si nos acogemos a esa ley, a la ley 550, entonces el gobierno es prácticamente quien va a pagar esa deuda. Pero ¿por qué no le ha gustado a los alcaldes que les hablen de esa ley? Por una sencilla razón. Porque la mayoría de los alcaldes quieren llegar a una administración es con ambición de poder y ambición de enriquecerse. Y entonces hacer una mala actuación y un mal manejo de la contratación pública, de todo lo contractual. Entonces quieren tener una libertad para manejar la plata. Vea que la ley 550 es un salvamento, simplemente que los alcaldes, el que llegue, no va a poder, si quería robar plata, y no va a poder robar. Bueno, si quería manejar mal el presupuesto, no lo va a poder manejar mal. ¿Por qué? Por una sencilla razón, explicándolo de una forma sencilla. Cuando ya por ordenanza se le acepta al municipio para que quede en ley 550, entonces el presupuesto que se va a manejar en el municipio tiene unas veedurías que empiezan desde planeación departamental y con unas auditorías y controles por parte de la Contraloría General de la Nación. Ya no va a ser la Contraloría General de Antioquia, sino la Contraloría General de la Nación. Entonces, ¿en qué consiste? En que cada peso
que se vaya a invertir y que se vaya a gastar, necesita el control previo y perceptivo de ese dinero que se va a invertir. O sea, de que ahí no queda posibilidad de que el alcalde se robe un solo peso. Ahí no queda posibilidad de que los alcaldes hagan las malas contrataciones y se lleven la famosa mermelada. O sea, que hasta aquí les llegó el cuento. Entonces, ¿qué necesitamos? Un alcalde que venga pensando en organizar al municipio, salvar al municipio, trabajar por el municipio, pero que no venga pensando en adquirir un poder y llenar el bolsillo. Aquí ya se acabó la cagüetería. Eso es lo que más me alegra a mí. Bueno, me da mucha nostalgia de ver de que nuestro municipio se haya haya violado el proceso fiscal y que haya ya pasado el umbral definitivo de la 617 y que precisamente debiéramos de estar era como un corregimiento ya, pero nos queda la ley 550. Entonces nos acogemos a la ley 550, hacemos las cosas bien hechas, que nos den la supervisoría que quieran, y mientras que se empieza a sanear el municipio, que eso va a ser por espacio más o menos de unos 3-4 años, entonces los alcaldes van también gestionando y mediante proyectos consiguiendo recursos externos para que podamos sacar a Fredonia adelante. O sea que no es malo, la ley 550 no es malo, y nos queda como el último salvamento. Allá tenemos que ir definitivamente ya no tenemos reversa. Y si no se hace eso, entonces nos funciona la ley 617 y nos tenemos que ir de corregimiento para uno de los municipios vecinos. Entonces ahí tiene usted. Ese es el primer tema que tiene que arreglar el alcalde que llegue aquí. Eso es lo primero que tiene que organizar. ¿Cómo es que vamos a quedar? Y para hacer esto, antes hay que hacer lo que dije ahora, que es un estudio contable y un saneamiento fiscal y una reforma administrativa, porque es que las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. La administración va de la mano con la parte fiscal del municipio, porque esto es como una gerencia, una empresa sin gerencia y sin un organigrama administrativo no es nada. Lo primero que se hace para constituir una empresa es el organigrama, y el organigrama consiste en tener unas tablas específicas administrativas y en tener una caja menor y en tener unos activos sólidos. Pero mire que Fredonia en este momento es tan triste que ni siquiera en ninguna parte nos hacen un crédito bancario, ni siquiera para una cofinanciación de un proyecto, porque no tenemos un índice de liquidez, no tenemos ni siquiera cómo demostrarle a la IDEA o a alguna entidad pública que tenemos siquiera una razón de cobertura a intereses, que eso está dentro de los planes y estudios financieros. El municipio tiene que tener siquiera una razón de cobertura de intereses, no lo tenemos. O sea que aquí cualquiera nos niega un crédito, cualquiera nos niega una cofinanciación. Entonces no sé cómo es que tenemos que organizar muchas cosas para poder trabajar. Fredonia está llevado. Es que son muchos los problemas que tenemos a la vez, pero queriendo Dios, si el pueblo de Fredonia sabe elegir un verdadero alcalde, Fredonia se puede salvar. Pero si Fredonia se equivoca y no sabe elegir el alcalde, más se va a hundir Fredonia, más se va a hundir. Otra pregunta, don Vicente, dentro de esa exposición que hizo pues el alcalde, él le dio muchas, digámoslo así, varias soluciones. Otra de las soluciones que él daba pues como para cubrir este déficit y estas demandas era vender activos del municipio. Hablaba pues del edificio del café, del matadero, en última instancia de la Plaza de Toros. ¿Usted qué opina de eso? Hombre, yo con mucho respeto le respondo, es que yo no sé por qué el alcalde habla de vender. Yo aprecio mucho al alcalde, pero por ejemplo a mí no me gustó el hecho de que hubiera vendido una escuela en Jonás y que ahora venga a decir de que la salvación de Fredonia está en vender el matadero o vender tales propiedades del municipio. No, ¿por qué tenemos que vender? Entonces nosotros bien quebrados y como estamos de llevados, entonces vamos a vender los pocos activos que tenemos. Entonces, ¿qué nos va a quedar en Fredonia? Nosotros tenemos que buscar políticas
de generación de recursos para que saquemos a Fredonia adelante, pero el hecho no está en vender, Y mire que siempre, todos los días van resultando problemas. Entonces, si vendemos lo que tenemos, dentro de 2 meses que nos lleguen otros embargos, ¿qué vendemos? Tenemos que vender la alcaldía con empleados y todo, porque es que no va a haber más de qué echar mano. Entonces yo no sé por qué esa conciencia de los alcaldes de pensar siempre en vender. Yo no estoy de acuerdo que los alcaldes lleguen y que para salirse de un problema tengan que vender. Vea, a mí la semana pasada me hicieron una entrevista por televisión, Antonio Estrada, y analizamos esa situación. Entonces yo le dije a Antonio, vea hombre, yo no sé por qué los alcaldes tienen que pensar en una salida de vender lo que tienen para salirse de un problema. Es como uno cuando, hombre, que tiene la casa hipotecada y entonces se la van a rematar. ¿Por qué tengo que pensar yo entonces en vender para pagar esa plata que debo y quedar en la calle? No, busquemos otras alternativas que podemos hacer. Y le dije muy claro a Antonio, vea hombre, es mejor que nosotros, así como pensamos los campesinos, es mejor que hagamos una vaca, una rifa, o hagamos una convocatoria a nivel de todo Fredonia, para que consigamos unos recursos, así sea, por ejemplo, llamando a los ricos y diciéndoles, venga hombre, vamos a salvar a Fredonia. Mire lo que se hizo con el matadero, cuando se fundó esa cooperativa, que íbamos a quedar sin matadero. Entonces se organizaron y gente de aquí, prestante de Fredonia, pusieron plata para mejor hacer una cooperativa y pagar esas deudas, y el matadero quedó pues ahí, que pertenece a una cooperativa, pero es de Fredonia. Entonces yo decía, hombre, en la misma forma que, por ejemplo, para una campaña política, los ricos aportan plata a algunos candidatos, y mucha plata, porque hay veces que se mueven 500, 1.000 millones de pesos para una campaña, que se va en pura y se convierte en pura corrupción. Entonces, ¿por qué no pensamos en llamar a todas las personas pudientes y decirles cómo vamos a salvar a Fredonia? Buscar una solución. Yo, por ejemplo, tengo unas ideas creativas. Yo inclusive he pensado, si gano la alcaldía, lo primero que hago es pensar en organizar una teletón, pero yo no la puedo dejar así. Una teletón, y vamos a ver cómo es que vamos a conseguir recursos. Segundo, es que en Fredonia no se ha hecho una actualización catastral, entonces los impuestos que entran a la tesorería son precarios. Y como si fuera poco, las tablas que hay en este momento para el cobro de impuesto predial están mal diseñadas. ¿Por qué? Porque es que mire que las fincas de los ricos y de la clase media pagan menos y las de los pobres pagan más. Entonces esos fueron unos acuerdos municipales que se hicieron hace 18 y 20 años, cuando prácticamente los concejales del pueblo eran gente pudientes, eran ricos. Entonces ellos legislaban y ellos no iban a tocar su bolsillo. Entonces tocaban el de los pobres, pero el de los ricos no. Entonces tenemos que hacer un estudio y tenemos que hacer una reorganización de esas tablas del impuesto predial y hacer esa actualización catastral para poder que el municipio capte y reciba recursos. Yo le he dicho a mi pueblo, es que mi pueblo no tiene por qué darle miedo de una actualización catastral, porque es que primero hay que organizar esas tablas, a ver quiénes son los que van a pagar bastantico. Y yo le digo a los de la clase media y a los ricos, hombre, yo no estoy en contra de ellos, pero ellos tienen que ser conscientes que si queremos salvar al pueblo, tenemos que contribuir con un granito de arena y tenemos que pregar a los que tengan más que paguen un poquitico más de impuestos. Pero es que mire la situación. Vea, hay por ejemplo ricos y de clase media que tienen unas fincas grandísimas y que tienen buenas propiedades. ¿Y sabe qué hacen? Hay unos que tienen hasta 15 y 20 años sin pagar, esperando que llegue una ley de amnistía para no pagar nada o que hagan un descuento del 50%, un acuerdo municipal diciendo que si pagan en tanto tiempo entonces se les va a rebajar la mitad. No, hombre, ayudémoslos todos a Fredonia, es que por eso es que estamos así. Entonces tenemos que, esa sería una forma de lograr un equilibrio financiero de una entrada y un impuesto para el municipio. Esa es una de ellas. Y que todos tenemos que ser conscientes. A mí me han dicho, hombre, no toque el tema de actualización catastral
porque entonces echan los ricos de enemigos encima, los de la clase media y hasta los pobres, porque es que cuando se trata de impuestos, eso toca el bolsillo a la gente. Y entonces mi respuesta es que a los pobres no se les va a atacar, ni a los ricos tampoco se les va a atacar. Simplemente hay que hacerles saber que por ley necesitamos un avalúo catastral actualizado, porque es que cada año van subiendo las cosas. Entonces tenemos que ser conscientes que Fredonia es de todos, y por eso se llama un patrimonio de todos. Entonces un peso con nosotros de la tesorería municipal no es para el alcalde, ese impuesto es para todo Fredonia. Entonces, si no hacemos eso, seguimos mal. Entonces tenemos que hacer una actualización catastral. El plan de ordenamiento territorial lleva 16 años sin actualizarse. Eso se ha prestado para una cantidad de hechos que me parecen a mí ilícitos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que a una persona pudiente o rica se le dé el permiso para que construya y haga modificaciones y lo que sea, dizque amparados por la ley 160? Cuando a los pobres, y que me han comentado ya, a algunos, digamos, que tienen pequeños predios en el campo, han empezado a hacer una casita y se la han ido a tumbar. Me han contado, yo tengo como recopilar pruebas. Entonces, ¿cómo es posible que lleve 16 años de atrasados y sin actualizar el plan de ordenamiento territorial, y que entonces, aprovechando esa coyuntura, a unos se les da permiso para que construyan y a otros antes se les tumban los ranchitos que empiezan a hacer? Eso es lastimoso, pues. Entonces vamos a organizar todas esas cosas. Yo le digo a Fredonia, si yo soy alcalde y si el pueblo me ayuda, yo organizo todo bien organizado, pero yo no puedo hacer una cosa y la otra no. Y aquí hay que hacer que sepan de una vez. Aquí hay que organizar el plan de ordenamiento territorial para que se acaben esas injusticias y para que no haya por dónde hacer corrupción. Y la actualización catastral hay que hacerla, no es por un maleficio, es por un bien de Fredonia. Además, hay que hacer esa organización de esas tablas catastrales, porque como están esos parámetros, están mal diseñados. Entonces es un bien para todos, Fredonia es de todos. Les digo desde aquí que si me van a elegir, piénselo bien, porque yo vengo a manejar todo o a no manejar nada. Bueno, son muchas las inquietudes, verdaderamente pues son muchos los temas a tratar, pero el tiempo va pasando y yo tengo una pregunta acerca de un tema pues que últimamente ha tomado mucha importancia y es a nivel nacional, o sea, es acerca de la minería, ¿cierto? Muchos municipios, especialmente pues de acá en el suroeste, directamente pues las comunidades le han dicho no a la minería. Cuando vienen pues estas multinacionales a explotar estos recursos, así generen pues algunos costos, la gente dice no queremos ese tipo de cosas acá en nuestro municipio. ¿Cuál es su punto de vista acerca de esta situación, don Vicente? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que, por ejemplo, aquí hay, es decir, la empresa minera que en este momento funciona es la del carbón y que se constituye en el tercer recurso en importancia en nuestro municipio, la minería del carbón, que está después del café y la ganadería. El tema de la minería es un tema muy serio. El alcalde que llegue debe de legislar sobre el tema minero para que se profesionalice a los mineros, se les dé una educación adecuada, para que todo lo hagan bajo unos parámetros de ley y con la verdadera seguridad que se debía hacer, respetando así nuestro patrimonio ambiental. Es que las cosas se pueden hacer, simplemente hacerlas bien y organizadas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es despertar esa conciencia en todos los mineros de que se pueden hacer las cosas, pero en una forma organizada, en una forma profesional. Miren que uno de los, siendo en importancia en tercer puesto la minería en nuestro municipio,
los mineros son los que más mal viven. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera educación. Hay que educarlos primero, enseñarles cuáles son sus principios, cómo es que deben de trabajar, cómo se deben de organizar. Es que todo se puede hacer, simplemente saber organizar las cosas, hacerlas respetando la ley y hacerlas respetando siempre nuestro patrimonio ambiental. Eso es muy claro. Nosotros, Fredonia, el tercer puesto lo ocupamos en la minería. El empleo, por ejemplo, en su categoría es la minoría, ocupa inclusive también el tercer lugar en empleo. Entonces, usted se imagina, por ejemplo, acabar con la minería del carbón sería, digamos, tener más desempleo. Entonces, primero tenemos que buscar otras políticas. Yo soy muy consciente, yo he hecho unos estudios sobre esta situación y mire lo que me han dicho los mineros. Don Vicente, es que esto es un trabajo muy peligroso, pero es que no hay más que hacer. Entonces, vuelvo a lo de antes. Si en Fredonia se hace un desarrollo del campo en una forma organizada, si al campesino se le enseña a trabajar, si al campesino se le estimula, se le da logística, se le dan las semillas, se le dan los abonos, se le da la asistencia técnica, si traemos el Banco Agrario de Fredonia, que hay que traerlo, eso va a ser una de las metas mías, traer Banco Agrario a Fredonia, para que todos esos beneficios del gobierno en materia del campo y sobre todo ahora con el tema que hay del proceso de la paz, que van a llegar muchas platas para inversión en el campo, entonces vamos a necesitar un Banco Agrario para que el campesino se acoja a todos esos beneficios que hay de unos créditos a 10, 15 y 20 años sin intereses. Entonces, si nosotros en Fredonia hacemos un desarrollo del campo y le damos al campesino las herramientas, entonces, por ejemplo, las gentes que están en las minerías, ellos van a ver más halagador el programa que está haciendo de desarrollo, entonces van a ver que es mejor sembrar plátano, que es mejor sembrar yuca, que es mejor sembrar café, que es mejor dedicarse a la ganadería, y en fin. Pero lo que pasa es que los mineros no tienen otra cosa que hacer, porque no hay más empleo. Así como nuestros jóvenes se nos van de las veredas para las grandes ciudades, entonces los que están en la minería no encuentran más que hacer, entonces se dedican a la minería. Y como no hay un alcalde que legisle sobre una preparación profesional sobre los mineros y sobre todos los campos, porque es que un alcalde tiene que legislar sobre todo esto, entonces siguen haciendo las cosas en una forma precaria, y así es donde van en contra del patrimonio ambiental. Entonces necesitamos son políticas creativas, políticas que vayan en beneficio siempre, no de acabar las cosas, sino organizarlas de acuerdo a la ley y en un campo productivo. Eso es lo que necesitamos en Fredonia. Bueno, don Vicente, ya para terminar, en un comentario, dígale a la gente por qué deben votar por usted. Bueno, yo le digo a todo mi pueblo Fredonia y a mis campesinos, yo considero de que Fredonia debe votar por mí porque primero soy un campesino, y un campesino con una experiencia de más de 20 años, que estuve cogiendo café, tirando asadón, haciendo todas las labores del campo, y por eso con esa experiencia es que voy a hacer esa revolución agrícola y agropecuaria en el campo. Segundo, porque soy un hombre humilde, he sido un hombre honrado, mi hoja de vida está sobre el tapete. Mire usted, por ejemplo, que a los demás candidatos, a ellos semana por semana le sacan panfletos hablando de una cosa, hablando de la otra. Mi nombre ha sido un nombre intachable, un nombre serio, un nombre honrado. Tercero, porque vengo con una experiencia fiscal y administrativa y educativa. Yo fui educador, fui auditor y fui visitador investigador. Entonces, para el problema que tenemos en el campo fiscal y administrativo, creo que soy la persona más indicada. Los otros candidatos, ninguno de ellos ha sido ni auditor, ni ha sido visitador investigador. Yo trabajé en todo el departamento de Antioquia, en todos los municipios. Entonces yo le doy ese voto de confianza a mi pueblo.
soy el hombre fiscalmente y administrativamente preparado para sacar a Fredonia de este problema que tiene en la actualidad. Segundo, soy el hombre con la experiencia del campo suficiente para verdaderamente hacer un programa de desarrollo en el campo. Y tercero, soy un hombre gestor, soy un hombre que sé de proyectos, soy un hombre que conozco toda la contratación pública. Yo en la actualidad gerencio empresas en Medellín y una de ellas es manejar los temas de contratación estatal, todos los temas contractuales de la contratación pública. Entonces soy un hombre que conozco en la vida pública de todo. Soy un hombre ya de años, pero rodeado de experiencia, con una cabeza pequeña, pero dentro de ella hay mucha experiencia. Soy un hombre de talante, soy un hombre que quiero los campesinos. No me estorba el olor a sudor de los campesinos, me gusta porque yo soy campesino. Soy un hombre que quiero todo mi pueblo, soy un hombre que quiero los pobres, los humildes, los lustrabotas, quiero los vendedores de boletas, quiero los carniceros, los de la plaza de mercado. Yo quiero a todo mundo y me siento con los pobres y dialogo, y me siento con los ricos también y dialogo, a nivel ya profesional también, y creo que soy capaz de liderar un diálogo con cualquier talento humano. Entonces, sinceramente, yo le digo a Fredonia, a pesar de que sea un montañerito de Hoyo Frío, soy de Fredonia, así como lo fue el maestro Rodrigo Arenas Betancourt y otros grandes personajes. Nosotros hemos tenido escritores, hemos tenido de todo aquí en Fredonia. Entonces, ¿por qué Fredonia no me puede dar a mí esa oportunidad de que este montañerito de Hoyo Frío, un hombre preparado, con 2 carreras profesionales, un hombre con 22 años de experiencia en la vida pública como visitador investigador? Entonces, ¿por qué no se me puede dar a mí esa oportunidad de que yo venga a Fredonia y me le dedique tiempo completo a poner este granito de arena ya a mis últimos años? Porque yo ya tengo mis añitos, pero todavía tengo capacidad de actuar, de hacer. Entonces, que me den la oportunidad de que yo llegue a la administración municipal. Qué tan triste. Los partidos tradicionales grandes son dizque los que tienen el poder. Entonces, como yo prácticamente me posesioné con un aval que es un aval pequeño, que para mí prácticamente no significa nada, sino que por eso encabecé mi campaña como Todos Unidos por Fredonia. Entonces a mí me dice la gente, no, es que como usted no es del Partido Liberal ni el del Partido Conservador, entonces la gente no va a votar por usted. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre técnico y porque mi movimiento es unidad municipal. Entonces, qué tristeza que por el hecho de yo ser un campesino, entonces la gente vaya a decir que no va a creer en mí. Hay muchos comentarios. Unos dicen, no, es que Fredonia dice que si votan por usted, entonces no va a llevar sino al campo. No, al contrario, todo lo que yo haga en el campo va a ser un beneficio para Fredonia. Y yo a Fredonia no lo voy a descuidar. Y primero, lo que va a hacer por mi Fredonia es salvarlo de esa situación financiera y administrativa que tenemos. Y no se le olvide a Fredonia que yo soy un hombre de la gobernación de Antioquia, que trae 22 años.